Vamos a sumar a este diálogo para seguir hablando de economía a un gran amigo y mejor economista, Daniel Artana, economista jefe de Fiel. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Gerardo? ¿Qué decís? Muy bien, hace un tiempo que no hablamos, ¿eh? Hace mucho, sí. Bueno, a ver, ¿cómo finalmente salió la reglamentación respecto al blanqueo? Una medida en la que el gobierno... Bueno, blanqueo que es una parte de esta decisión económica del gobierno, la otra parte es lo que pasa en materia jubilatoria. ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué esperás que ocurra con esto en lo que el gobierno parece tener mucha expectativa, ¿no? ¿Vos te referís al blanqueo, sí, no a la parte jubilatoria? Sí. Yo Bueno. creo que el blanqueo, si uno hace una cuenta, es muy difícil pronosticar cuánto se va a blanquear, pero digamos el número de 50, 60 mil millones de dólares que se habla tanto en la prensa, a mí me parece posible, porque en Chile se blanquearon 20 mil millones de dólares en una economía que es mucho más chica que la nuestra, y mucho más blanca que la nuestra, y eso, si la juntas por tamaño, debería te da más o menos los 50, 60 mil millones de dólares. Segundo, es cierto que los intercambios de información entre agencias fiscales van a ser cada vez más fluidos, con lo cual para el tipo que tiene plata negra le va a resultar cada vez más difícil esconder esa plata. Así que creo que ese número es posible. Ahora después estamos tratando de pronosticar una cosa que por definición está oculta y que es muy difícil de calcular. Eso después, ¿qué impacto fiscal va a tener? Bueno, va a depender del instrumento en el cual la gente blanquee, tanto para el pago de primera vez como para la recaudación de ahí para adelante por la ampliación de la base imponible. Claro, porque blanqueo no significa que esos 50 mil millones eventualmente se incorporan a la economía, ¿no? Puede haber mucha gente que blanquee cuentas en el exterior, dinero que tiene en el exterior o que lo tiene en el colchón o propiedades y que no necesariamente eso se incorpora al proceso económico, ¿no? No, claro, si es plata que estaba en el colchón, como tiene que ir a un depósito bancario por un tiempo, eso, bueno, aumenta la capacidad del sistema financiero, sí. Pero lo que queda fuera del país, queda fuera del país. En la medida en que se blanquea, y además, dependiendo en lo que la gente invierta los fondos, o los tenga invertidos, si invierta en títulos públicos, eso no te genera ni siquiera ingresos fiscales a futuro, ¿no? Porque los títulos públicos nacionales y provinciales no pagan bienes personales, y su renta tampoco paga impuestos a las ganancias. Entonces dependerá un poco de qué es lo que la gente decida hacer. Va a haber algún ingreso de capitales y va a haber algún impacto positivo en la recaudación, pero bueno, eso depende, no solamente hay que pegarle al número que la gente va a blanquear, sino pegarle al número, a la forma en que la gente piensa invertir o después del blanqueo de esos fondos, porque hoy los puede tener en activos porque hoy de hecho no paga impuestos, pero ante la posibilidad de tener que pagar impuestos, pues hoy decide moverse hacia activos exentos, y hay incluso lo que va por fondos comunes de inversión no se paga al principio, es decir, hay una cantidad de variantes que hace difícil establecer cuál va a ser el impacto para la economía y el impacto para las cuentas fiscales, más allá de que va a ser positivo en ambos casos. Ahora es verdad lo que vos decís, que juega mucho en esto, en el incentivo a blanquear lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Yo acabo de volver en estos días de Europa, estuve en algunos seminarios, y hay la sensación como que se acaba el dinero negro, ¿no? Yo diría, esto es cierto, que la situación está más compleja para los que tienen plata en negro, pero también eso de que se acaba el dinero negro, yo diría que por ahí es demasiado extremo, porque hay gente que está especulando. Todavía tenés una suerte de paraíso fiscal, porque no hay intercambio de información en Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos además en particular. Y después tenés el sudeste asiático, ¿no es cierto? Ahora, es cierto también que para un argentino que está acostumbrado a tener una cuenta en Suiza o una cuenta en Estados Unidos, tener una cuenta en algún país de Asia, y seguramente capaz que lo induce a blanquear y termina con esta historia, ¿no? Daniel, te paso rápidamente otro tema. Viene más lenta la recuperación económica de lo esperado. Los números, la verdad, en algunos sectores están mejor en el agro, pero en otros sectores son bastante malos, ¿no? Y yo diría, excepto el agro, en general todo el resto no la está pasando bien. A nosotros la estimación de PBI que tenemos para el segundo trimestre del año nos está dando casi -3 de caída, o sea, un poquito menos de -3, 2,8 creo que es el número final. Y eso está explicado por una caída muy fuerte en industria, en construcción, en general, excepto el agro, como vos decís, que además
estuvo afectado por la lluvia negativamente, pues si no podía haber sido un poco mejor. El resto de los sectores no la está pasando bien. Eso yo creo que no va a... O sea, está claro que va a ser mejor el año que viene. ¿Por qué va a ser mejor el año que viene? Por varios factores. Uno, por el que estábamos hablando antes, el blanqueo algo va a derramar sobre la economía. Dos, más allá de que genera serias dudas para las cuentas fiscales de mediano plazo, el aumento a los jubilados va a ir al consumo en buena medida. No digo, no se los pago de sentencia, pero el aumento de jubilaciones sí, eso es un segundo factor. Tercero, deberíamos tener algún efecto a favor con el clima, porque este año la lluvia complicó mucho. Cuarto, Brasil capaz que para de caer, es lo que está esperando el consenso. Es decir, yo diría que tenés, y la obra pública, obviamente que el gobierno ha decidido darle un impulso especial, y eso, bueno, lleva algún tiempo hasta que se calientan los motores. Para el año que viene deberían estar funcionando a pleno. Daniel, parte de la crítica, y no me refiero a la crítica, entre comillas, kirchnerista o populista a la conducción económica, sino a una crítica más seria, más sensata, pero parte de esa crítica pasa por cierta falta de coordinación en las medidas económicas que se han tomado desde diciembre, y se vincula eso a la estructura de gabinete que tiene este gobierno, es decir, a que la decisión económica está dividida en 5 o 6 ministerios o más incluso. ¿Qué reflexión te merece esto? Yo creo que esa cuestión de dividir el Ministerio de Economía en varias partes, porque queda la idea de los superministros estilo Cavallo, es una de las tantas pavadas argentinas, porque has tenido superministros que no tenían ambiciones políticas y que manejaban su ministerio sin necesidad de generar un cortocircuito con la carrera política del presidente y del ministro. Entonces, me parece a mí que eso ha sido una exageración. Esa coordinación hoy es esto que se armó en la Argentina, quiero decir, hoy es nuevo. Esto con el Ministerio de Economía partido en varios pedazos, ya hubo en la historia argentina, sí. Pero coordinado por los segundos del jefe de gabinete es una novedad. Y bueno, yo creo que más que la división, lo que falta es la visión del economista, como decimos nosotros, de equilibrio general. Es decir, vos tenés la decisión de tarifas, por ejemplo, te iba a impactar en la inflación. Hay efectos de segunda vuelta, eso que por ahí el gobierno lo minimizó. Tenés una discusión con las provincias y no tenés muy presente los números de la participación del Ministerio de Hacienda, mirando la consistencia fiscal. Se decidió esta cuestión de los jubilados, y no sé, como que Hacienda no opina, pues esto te aumenta el gasto público, más allá de que la medida fuera justificable, en 7-8 mil millones de dólares por año, en un país que tiene un exceso de gasto. Entonces, digo, es como que tiramos tiros al aire sin que haya una coordinación, una estrategia de mediano plazo. Lo mismo te pasa, por ejemplo, con las políticas de desarrollo productivo. Un día te sentás con los supermercados, otro día renovás los reembolsos por Puerto Patagónico, otro día sacás un esquema impositivo especial para las autopartes. Es como que después decís que, qué sé yo, es como que está todo bastante descoordinado. Pero bueno, eso también pasa a veces en los comienzos de gestión, así que veremos si lo pueden ir ordenando. Yo decía, tipo de figura, Daniel, que este gobierno entró a una casa que estuvo alquilada por un inquilino que además se creía dueño, y la casa, resulta que en la casa vos tenés el inodoro en el living, la cocina en el dormitorio, la cama pegada al techo, abrís la canilla de agua y sale gas, tenés todo ese tablero de control que tienen las economías de los países serios totalmente alterado, ¿no? Y bueno, y esto va a requerir mucha tiempo, pero también va a requerir mucha precisión, ¿no? Bueno, va a requerir gestión y una visión clara de qué querés hacer en el mediano plazo, más allá de los avatares políticos. O sea, vos tenés que tener una visión, después tenés que adaptar al día a día, pero vos tenés que tener una visión. Si yo hoy te pregunto a vos, te cambio el rol, ahora yo te pregunto a vos, ¿cuál es la visión de desarrollo que tiene el gobierno actual? No la sabemos. Yo por lo menos no la sé. O sea, me dicen que va a hacer cambios, pero lo veo haciendo muchas cosas que hacía el kirchnerismo. Entonces, la verdad que no la sé. Estoy hablando en términos estructurales, ¿no? O sea, hay un énfasis en la obra pública y después no mucho más. Unificaste el tipo de cambio. Yo digo, hay muchas cosas importantes que hizo este gobierno. Estás hablando de no grabar las exportaciones.
Pero después tenés alguna confusión respecto de cosas que no del kirchnerismo, de la política tradicional. Por ejemplo, ¿qué va a hacer con el régimen de Tierra del Fuego? Que es anticrecimiento. No sabemos. Bueno, recién decíamos, porque acá vos sabés que acá en Santa Fe se ha creado un observatorio de seguimiento de las importaciones entre la Federación de Industria y el gobierno. Recién decíamos que dábamos el dato, estábamos mirando de que en un Walmart en los Estados Unidos un microondas cuesta 560 pesos, el más barato, $35. Y acá el más barato cuesta 2.500 pesos. Bueno, pero ahí también ha habido esta cuestión de arroz revuelto, ¿no? O sea, en realidad, si vos mirás, yo digo, este argumento, porque se armó con el portafuerte y las importaciones, digo, la Argentina, entre el año 2010 y el año 2015, ¿saben cuánto creció la industria en la Argentina? ¿Cuánto creció? En 5 años, 0. En ese 0 tuviste cada vez más protección contra las importaciones, cada vez la economía más cerrada, no había puerta a puerta. Entonces, a los proteccionistas que dicen que todo el problema es la supuesta apertura, que tampoco es tal, ¿me pueden explicar del 2010 al 2015 por qué la industria no creció? Yo te lo puedo explicar. Hubo un problema en Brasil, hubo un problema de atraso cambiario, y eso nos lleva a la discusión de los 90. En los 90, los proteccionistas en la Argentina le han vendido a la gente que los problemas fueron por la apertura, y eso es falso. Los problemas fueron por una política macroeconómica inconsistente que terminó en un desastre macroeconómico y que al sector industrial le costó antes por el atraso cambiario. Ahora, vos fíjate que tenés algo en común en los dos periodos: atraso cambiario. Daniel, eso no lo resolvés cerrando la economía, como de hecho quedó de manifiesto en lo que pasó entre el 2010 y el 2015. Es decir, lo que vos necesitas es que la política macroeconómica esté bien diseñada, porque eso favorece a todos los sectores, no solamente a la industria. Daniel, te habla Jaime Wood, un gusto de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jaime? Bueno, creo que si bien ha habido una leve recuperación con respecto a los mínimos en el precio de la soja, por ejemplo, los términos del intercambio han estado muy negativos. Sí, claro. Muy la Argentina negativo. ha tenido, además de la casa toda descompuesta, como decía Gerardo, que el kirchnerismo hizo todo al revés, se comieron las reservas internacionales, usó cuánta cosa hizo para tratar de posponer, sincerar los problemas que tenía la economía. Además hubo un deterioro objetivo en Brasil y en los términos del intercambio. Es como que el boom de las commodities, hay bastante consenso afuera. Yo acabo de ir a una reunión en Montevideo que me invitaron a exponer sobre cuestiones de desarrollo, en una cuestión que organizó Uruguay con el Fondo Monetario, y ahí el consenso, había gente del Banco Mundial, del BID, del Fondo Monetario, de otros organismos, es que el boom de las commodities se acabó. Eso no quiere decir que vamos a volver a la soja de $200, pero que la soja de $600 no está mal. No, correcto, pero de 370 Entonces, hay una gran brecha. Como nosotros nos gastamos desde el Estado kirchnerista, como país quiero decir, como si tuviéramos la soja a $800, y esta economía ha vivido por arriba de sus posibilidades. Ese es parte del problema que tenemos que entender también como sociedad. Aparte a la gente es difícil explicárselo eso. ¿Entendés? Daniel, muchísimas gracias por el contacto, que tengas buen fin de semana. Un abrazo. Igualmente, un abrazo.